Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre la teoría de los efectos limitados. Si al principio del siglo XX hablábamos de propaganda y manipulación con la teoría hipodérmica y luego fue superado este concepto a través de los estudios empírico-experimentales que hablaban de persuasión, ahora con los estudios de efectos limitados vamos a hablar de influencia. Influencia que ejercen los medios de comunicación en las personas y la influencia que ejercen determinados sujetos llamados líderes de opinión en el resto de su grupo de pertenencia y en la comunidad según sea el caso. Vamos a ver los conceptos y las diferencias. Allá vamos. Para esta teoría de los medios de comunicación de orientación sociológica, su desarrollo ha estado constantemente entroncado con las simultáneas elaboraciones de la investigación experimental. El problema fundamental sigue siendo el de los efectos de los medios, pero no ya en los mismos términos que las teorías precedentes. La etiqueta efectos limitados no indica solo una distinta valoración de la cantidad de efecto, sino también una configuración de la misma cualitativamente diferente. Si la teoría hipodérmica hablaba de manipulación y propaganda, y si la teoría psicológico-experimental se ocupaba de la persuasión, esta teoría habla de influencia, y no solo de la ejercida por los medios, sino de las relaciones comunitarias, de la que la influencia de las comunicaciones de masas es solo una parte. Esta teoría de los medios es claramente de tipo administrativo, ya que permanece siempre atenta a la dimensión práctica y de aplicación de los problemas indagados. El corazón de la teoría consiste en relacionar los procesos de comunicación de masas con las características del contexto social en el que se producen. Los estudios sobre el consumo de los medios, por ejemplo, en la radio. Un ejemplo muy claro se encuentra en el estudio de Lazarsfeld sobre cómo las audiencias consumen radio. Existen, para este investigador, tres formas distintas de conocer lo que un programa significa para el público. 1. Análisis de contenido. 2. Características de los oyentes. Se sabe bastante sobre las diferencias psicológicas entre sexo, edad y grupos sociales. Y 3. Estudios sobre las gratificaciones. Puede preguntarse directamente a las personas lo que significa para ellas el programa, es decir, por qué lo escuchan, y sus respuestas pueden constituir un punto de partida para posteriores investigaciones. La primera piedra de estos estudios lleva por título La elección de la gente. ¿Cómo elabora el elector sus propias decisiones en una campaña presidencial? El objetivo de la investigación es descubrir motivaciones que lleven al votante a elegir a tal o cual candidato. El objetivo de la investigación es, como dijimos, descubrir motivaciones y modalidades con las que se forman las actitudes políticas en el desarrollo de la campaña. Estamos hablando de la campaña presidencial de 1940 en Estados Unidos, en una comunidad del estado de Ohio. La investigación se articula en torno a problemas como el papel del estatus socioeconómico, de la religión de origen, de la clase de edad y de otros factores sociológicos en predisponer las orientaciones de voto. Los mismos resultados por los que este trabajo pertenece a los anales de la historia de la investigación de la comunicación de masas, es decir, el descubrimiento de los líderes de opinión y la corriente de comunicación a dos niveles. Se observa que el mayor grado de interés y de conocimiento sobre el tema es presentado por algunos individuos
a los que Lasserfeld, Berelson y Gaudet llaman líderes de opinión. Los líderes de opinión representan esa parte de la opinión pública que intenta influenciar al resto del electorado en esta dinámica general de formación de las actitudes políticas. El efecto global de la campaña presidencial en su integridad, incluido las comunicaciones de los medios, procede en tres direcciones. Un efecto de activación que transforma las tendencias latentes en efectivo comportamiento de voto. Un efecto de reforzamiento que preserva las decisiones tomadas, evitando cambios en las actitudes. Y un cambio de conversión, limitado no obstante por el hecho de que las personas más atentas y expuestas a la campaña electoral son también las que tienen actitudes de voto ya bien articuladas y consolidadas, mientras que las que están más inseguras y dispuestas al cambio son también las que consumen menos campaña electoral. El efecto de conversión activado por los medios se realiza mediante una redefinición de los problemas, que son puestos en evidencia por la propaganda. Las conclusiones de Lasserfeld, Berelson y Gaudet subrayan por un lado la estabilidad en los procesos de formación de las actitudes políticas, ya que la mitad del electorado examinado sabía qué votar desde antes del comienzo de la campaña. Por otro lado, las conexiones entre la tendencia individual del sujeto y su red de relaciones sociales son significativas. En el seno de estas relaciones sociales, la tendencia a desarrollar actitudes compartidas por los demás elementos del grupo pone de manifiesto la existencia de los líderes de opinión y su función de mediadores entre los medios de comunicación y los demás individuos menos interesados o menos partícipes en la campaña presidencial. La corriente de la comunicación a dos niveles está determinada justamente por la mediación que los líderes desarrollan entre los medios y los demás individuos del grupo. Los efectos de los medios se realizan como parte de un proceso más complejo que es el de la influencia personal. Ahora, esta se basa y parte de un ambiente social íntegramente surcado por interacciones y por procesos de influencia personal en los que la personalidad del destinatario se configura también sobre la base de sus grupos de referencia, familiares, amistades, colegas, profesionales, religiosos, etc. Pero también, desde el punto de vista de la calidad y de la consistencia, los efectos son limitados. Prevalecen, de hecho, los efectos de refuerzo sobre los de conversión. Y sobre todo, la influencia personal que se desarrolla en las relaciones intersubjetivas parece más eficaz que la que se desprende directamente de los medios. Varios estudios tuvieron lugar posteriormente, como los realizados por Merton en 1949, que se enfocaron en describir y en detallar cómo influyen los líderes de opinión en sus grupos de referencia y en la comunidad en donde operan en relación con el consumo de los medios de comunicación de masas. La diferencia entre líderes de opinión local y cosmopolita se basa en algunas características como la estructura de las relaciones sociales, las carreras seguidas para llegar al papel de influyentes, el tipo de consumo que estos hacen de la comunicación de masas. A la orientación localista del líder de opinión corresponden una vida constantemente vivida en la comunidad, relaciones sociales tendencialmente indiferenciadas que llevan a los líderes de opinión a conocer a la mayor cantidad posible de gente. El líder de opinión de tipo local ejerce también su influencia sobre diversas esferas temáticas. Es, como dice Merton, polimórfico. Una orientación opuesta caracteriza al líder cosmopolita, cualitativo y selectivo en la red de sus relaciones personales. Ha vivido gran parte de su vida fuera de la comunidad a la que ha llegado casi como un extranjero,
aunque dotado de competencias específicas y por tanto de autoridad, que tendencialmente se ejerce solo en áreas temáticas particulares. Es por tanto un líder monomórfico. No solo consume géneros más elevados de comunicación de masas, sino que también las funciones desempeñadas por dicho consumo son distintas de las propias del líder local, que basa gran parte de su influencia en el hecho de ser conocido un poco por todos en el ámbito de la comunidad local. En su conjunto, la teoría de los medios, emparentada con la corriente sociológico-empírica, sostiene que la eficacia de la comunicación de masas está muy relacionada y depende, en gran medida, de procesos de comunicación no mediales, de la estructura social en la que vive el individuo. En este marco, la capacidad de influencia de la comunicación de masas se limita sobre todo a reforzar valores, actitudes y posturas, sin poseer una capacidad real de modificarlas o manipularlas. Cabe aclarar que hay otro aspecto de la teoría de los efectos limitados que vale la pena subrayar. Desde el punto de vista de la presencia y de la difusión de los medios de comunicación, el contexto social al que se remite dicha teoría era profundamente distinta del actual. La hipótesis de la corriente comunicativa a dos niveles presupone una situación comunicativa caracterizada por una baja difusión de la comunicación de masas, bastante distinta de la actual. La forma de concebir el papel de la comunicación de masas aparece estrechamente ligada al clima social que caracteriza a un determinado periodo histórico. A los cambios de dicho clima corresponden oscilaciones en la actitud. La teoría de los efectos limitados fue el puntapié inicial para otras teorías que vinieron a futuro, como ser la teoría de los usos y gratificaciones. La teoría de los efectos limitados dieron nacimiento al concepto de líder de opinión. Con el correr de los años, la figura del líder de opinión fue mutando, fue enriqueciéndose, a la par de los avances que había en los medios de comunicación. El viejo axioma, el medio es el mensaje, tomó fuerza y se arraigó en toda la comunicación de masas y también en el concepto de líder de opinión. Hoy, líderes de opiniones son los influencers, que cobran cada vez más notoriedad y cada vez más influencia, valga la redundancia. Sin embargo, esto es motivo de otro video. Los espero en la próxima y no olviden suscribirse, darle like y seguirme en este proyecto que queda en llamarse Alejandro Lara Comunicación. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.